Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa sabatino de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Este programa, como todos los sábados, llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb y tenemos en la mañana de hoy con nosotros al doctor Ramón Ortega. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Un placer estar nuevamente en el programa. Bienvenido. Como ustedes saben, el doctor Ramón Ortega es parte de nuestra entidad, parte de la Junta Directiva y también es socio fundador, así es que ha estado con nosotros todo el tiempo y por supuesto, pues esta es su casa. Y nos viene a hablar en la mañana de hoy de un tema sumamente interesante con relación a los aspectos con los cuales todos los días nos topamos, pero que esto puede tener quizás unas implicaciones que me gustaría muchísimo que el público en general tuviera pendiente, y es el uso del cannabidiol o el CBD en los adultos mayores. Y en este caso, ¿verdad? Los pacientes que tienen condiciones reumáticas. Así es que el doctor, como ustedes saben, tiene oficina en Carolina, práctica privada. Así es que para las personas que estén interesadas, el doctor Ramón Ortega, egresado de la Escuela de Medicina en el recinto de Ciencias Médicas, y es reumatólogo con internado y residencia, al igual que fellowship en el Hospital Universitario del Centro Médico, afiliado al recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Así es que, doctor, voy a hablar brevemente la postura de la Arthritis Foundation con este producto, esto de lo que vamos a hablar hoy. El Arthritis Foundation es consciente de la creciente popularidad y disponibilidad de los productos a bases de CBD o de cannabidiol. Los informes de la industria muestran que las personas con artritis se encuentran entre los principales compradores y que el dolor es el principal motivo de esta compra. Nuestra encuesta, la encuesta de la Arthritis Foundation de julio de 2019 de 2.600 personas con artritis muestra un uso significativo e interés en el CBD. Y las encuestas anteriores han demostrado repetidamente que el dolor es el síntoma más molesto de la artritis y por lo cual los pacientes lo traen o lo compran. La primera pregunta, doctores, me gustaría que nos dijera qué es exactamente a lo que se le llama el CBD o cannabidiol. Ok, sí. El cannabidiol es el componente no psicoactivo más presente en la planta del cannabis. Tenemos que, ¿verdad? Mencionar que la marihuana, que el nombre de la planta original, ¿verdad? Que más se conoce en la comunidad, en el público, pues contiene varios otros componentes como el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y contiene también cannabidiol. Pero el componente activo, ¿verdad? El que da el high, el que da esta sensación de euforia y otro tipo de síntomas que pueden ser peligrosos y sobre todo más para una población de personas mayores con ciertas enfermedades, pues se ha buscado la manera de que se utilice más el cannabidiol, que no tiene esos efectos psicoactivos, ¿verdad? Que no dan ese high y esa sensación. El cannabidiol se obtiene mayormente actualmente de lo que en inglés se llama el hemp, ¿verdad? Que viene siendo como el cáñamo, es como una planta, ¿verdad? También de cannabis, con una hoja un poquito diferente, un tallo diferente, y
que a través de los años, debido a múltiples cruces entre injertos, ¿verdad? Mezclando ciertas variedades de estas plantas del cannabis, han tratado de ir quitándole el componente de THC y convertirlo en una planta que solamente contenga el cannabidiol, ¿verdad? Que es un componente pues, que no es el componente como el THC, que tiende a tener más adicción y unos efectos más serios. Así es que, en otras palabras, esta es la gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Porque muchas personas están convencidos de que todo es lo mismo y no necesariamente es así. Por lo tanto, pues eso es lo que queremos básicamente explicar en este programa. Así es que, ¿cuán efectivo o qué tan efectivo es el cannabidiol? ¿Cuál es la evidencia científica de su efectividad, si alguna? Bueno, antes de entrar en ese dato, es bien importante, ¿verdad? Que fue un momento donde dio un giro, ¿verdad? Y el cannabidiol pues, entró al mercado y mucha gente buscándolo y vendiéndolo en múltiples sitios. Es que en el 2018 en Estados Unidos se pasó lo que llaman el Farm Bill, ¿verdad? Fue una ley, ¿verdad? Para permitir y sacar el cannabidiol de los medicamentos controlados, ¿ok? De que no tuviera, que sea un medicamento controlado. En este caso, pues la ley exige que el cannabidiol, que el producto no contenga más de 0.3% de THC, ¿verdad? De que es el tetrahidrocannabinol que hablamos ahorita, que es el que tiene unos efectos más de euforia y de otro tipo de, crea otro tipo de comportamiento. Quiere decir que una vez pasaron eso, pues sacaron entonces los productos de CBD, de cannabidiol, pues libremente a la venta. Y ahí hubo una explosión, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? De múltiples ventas, ¿verdad? En todos sitios, sí. Exactamente, negocios para vender esto. Obviamente, es bien importante, ¿verdad? Que los pacientes sepan que estos productos no siguen las mismas estudios, tanto para establecer las dosis exactas, las condiciones que el paciente, que incluye, o sea, qué cosas, ¿verdad? Se van a tratar con este tipo de productos. Y tampoco, pues, diferente a las drogas aprobadas, ¿verdad? Donde se hacen estudios con cientos o miles de pacientes para saber las dosis exactas que el paciente requiere, para saber las interacciones de medicamento que pueda tener con lo que el paciente está tomando. Pues eso no lo tenemos con este producto. Así es que esto lo que quiere decir es que todavía, vamos a ver, o sea, déjenme ver si puedo formular la pregunta adecuadamente. ¿Existen evidencias científicas, investigación suficiente para saber si esto es algo que va a ser efectivo o es efectivo en realidad para las personas que tienen, por ejemplo, dolor? Como los pacientes reumáticos que tienen dolores en las articulaciones. ¿Es efectivo? Bueno, hay varios estudios hechos que se han publicado en artritis psoriásica y en osteoartritis, sobre todo osteoartritis de la mano. Y en esos estudios no ha mostrado efectividad, ¿verdad? Este producto, el cannabidiol. También se han hecho estudios donde se mide el efecto placebo. Nosotros sabemos que el efecto placebo es bien importante porque el efecto placebo, de hecho, en estudios de osteoartritis que se han hecho con medicamentos ya aprobados, el efecto placebo de osteoartritis es un 60%. O sea que cualquier medicamento que se vaya a aprobar tendría que sobrepasar el 60% para que se diga que es efectivo, porque hay pacientes con estas condiciones que mejoran
¿verdad? Con el efecto placebo, simplemente por la esperanza que el paciente tiene de que va a mejorar, porque se le dice que es un producto bueno. O sea, todas estas circunstancias bien positivas y del paciente esperando una mejoría, pues se llama el efecto placebo. En estos productos como el CBD, pues no hay estudios donde se cogen, digamos, miles de pacientes y se le da un placebo, ¿verdad? Se le dice, bueno, mira, esto es cannabidiol, lo que se llaman estudios doble ciego, ¿verdad? Si voy a probar X medicamento, pues le doy la misma pastilla, el mismo color, la misma forma, la pastilla a varios pacientes. Una de esas pastillas pues no, van a ser placebo, no van a tener, por ejemplo, el CBD, y otras sí lo van a tener. Pero esos estudios que se hacen para aprobar drogas nuevas, pues no están, ¿verdad? Estos estudios no se han hecho con este tipo de productos, ¿verdad? Así que hay un efecto placebo envuelto, ¿verdad? Que hay 50 o 60% de pacientes que se lo van a tomar y se van a sentir mejor. También existe el asunto de que muchos de estos productos pues no son antiinflamatorios. Nosotros en la reumatología pues vemos artritis que tienden a ser inflamatorias, y estos productos pues no tienen un poder antiinflamatorio potente. La otra cosa que debemos explicarle a nuestros pacientes, ¿verdad? Es que nuestros pacientes, que sobre todo los que tienen enfermedades autoinmunes, es importante decirle que para estas enfermedades autoinmunes existen medicamentos que usamos regularmente que son modificadores de la enfermedad, o sea, que detienen el proceso de la enfermedad. Estos productos de cannabis simplemente es para que el paciente se sienta mejor, para mejorar el dolor. Y el dolor tiene muchos componentes, ¿verdad? El dolor tiene un componente de la personalidad del paciente, de las expectativas del paciente, de la ansiedad, depresión o todo este estado de ánimo que el paciente pueda tener. O sea que realmente no hay una base científica como tal, ¿verdad? Para uno decir, no, este producto tiene unas estadísticas y unos estudios que demuestren que realmente sí es efectivo, ¿verdad? Y que pues no simplemente está ocurriendo el efecto placebo. En otras palabras, que lo que puedo entender entonces es que este producto, quizá la persona que lo use para el dolor, por decir así, vamos a decir, se puede sentir un poco más relajado, un poco mejor, pero eso de ahí no va a pasar. O sea, no es que te va a quitar el dolor y a lo mejor ni siquiera vas a sentir ningún tipo de situación porque no necesariamente tiene una efectividad. Así es que, y obviamente si este asunto de los estudios y la investigación y del efecto placebo ni siquiera existe, pues no se puede demostrar científicamente que esto sea algo, ¿verdad?, beneficioso para estas pacientes. Y una pregunta que me parece que es muy relevante para las personas que tienen ya un tratamiento. ¿Hay posibles interacciones? O sea, ¿cuáles son las posibles interacciones con medicamentos de este producto? Bueno, las interacciones que más nos preocupan a nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos en una población de pacientes que muchos de ellos están en medicamentos que llamamos psicotrópicos. Son pacientes que o tienen ansiedad o tienen depresión, ¿verdad? Y entonces pues están medicados para, para mantener su condición emocional estable. Y estos productos que se utilizan antidepresivos, los que son anticonvulsivantes, pero que se usan también para neuropatía, ¿verdad? Como lo es el gabapentin. Hay pacientes que tienen sus condiciones cardiovasculares, que usan medicamentos para las arritmias. Hay pacientes que están en anticoagulantes, ¿verdad? Y hay pacientes que están en medicinas para epilepsia. Estos pueden tener una interacción con estos productos, ¿verdad? Interacción de efectos adversos, ¿verdad? De que le produzca X número de ciertos síntomas, o que se pueden interferir con el efecto de los medicamentos que están tomando. Así que es altamente
arriesgado, ¿verdad? Si una persona tiene ya una serie de medicamentos en el sistema, o sea, porque están en un tratamiento para varias condiciones. Lo que ocurre generalmente con un paciente reumático que no es necesariamente solamente la condición reumática, ese paciente tiene una gama de comorbilidades que Exactamente. están siendo o sea, medicadas con un tratamiento por otros médicos, etcétera, y que entonces alguien venga y diga, mira, tómate esto, porque doctor, mi preocupación es que yo he visto personas que se recomiendan unos a otros, yo hice esto, me tomé esto, te puede hacer bien, y eso realmente es una cosa bien peligrosa, porque los pacientes no saben ni siquiera cómo pueden reaccionar. Así es que es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos de advertir a estos pacientes de que antes de hacer cualquier tipo de decisión de tomar X o Y, sea con el cannabidiol o con cualquier otra cosa, usted tiene que consultar a su médico para saber si eso puede ser algo bueno para usted. No es como que yo me la voy a tomar y pues eso no pasa nada. Bueno, el otro detalle es que según el Farm Bill, como hablamos ahorita, pues exige que el producto no tenga más de 0.3% de THC. Pero en estudios que se han hecho, ¿verdad? Cogiendo así al azar muestras de productos que lo que tienen es CBD y que se supone que tengan menos de 0.3 de THC, han encontrado cantidades cada vez más elevadas de THC en estos productos, ¿ves? Y en los últimos 10 años, ¿verdad? Se ha visto cómo cada vez que hacen este cernimiento, ¿verdad? Para así hacerlo al azar, buscar los productos y entonces hacer las pruebas farmacológicas, encuentra que en los últimos años, cada año aumenta más el contenido de THC en el producto, que se supone que solamente sea CBD y que tenga menos de 0.3% de THC. Así que eso es todavía más peligroso porque el paciente se puede estar teniendo ya un componente bien activo, ¿verdad? Un componente que es ya bien diferente al CBD y dándole otras particularidades y otros síntomas. Y posiblemente reacciones, ¿verdad? Que puedan ser peligrosas para el paciente y para las personas a su alrededor. Entiéndase, por ejemplo, que si estás medicado y de momento tienes alguna reacción adversa y, qué sé yo, estás conduciendo o estás en tu casa haciendo algo, ¿verdad? Que te puede causar un accidente o algo así. O sea, que realmente es bien arriesgado y bien peligroso porque no se sabe exactamente cuál puede ser la reacción que vas a tener. Así es que esto que está diciendo el doctor en términos de, me parece a mí, de alarma para que las personas estén muy pendientes, es que cualquier producto que se compre, y yo creo, doctor, que esto lo venden hasta en los supermercados en algunos casos, puede ser algo que lo hizo, usted no sabe quién, y de momento se toma esto y puede tener una situación que después va a tener que explicar qué fue lo que pasó. O sea, Sí, sí, doctor. y esto ocurre también en los comestibles, ¿entiendes? Porque se hacen muchos productos comestibles, ¿verdad? Muchos de ellos que pues, parecen dulces, por eso es que se dice que los comestibles que tengan esto no se les debe tener al alcance de los niños, ¿verdad? Porque lo pueden ingerir y pueden tener problemas. Pero en otro estudio que se hizo se encontró que el THC había sido detectado en el 21.4% de los comestibles artesanales, ¿ok? De los comestibles que se hacen, que se supone que lo que tengan era CBD, ¿ok? Y entonces se ha encontrado que un 20 y pico por ciento tienen THC, ¿entiendes? Pues ya entonces, ya esto es algo un poquito más peligroso y que, ¿verdad? Que se sale es un riesgo mayor. Sí, 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 no, y definitivamente quizá también pues exista la posibilidad de que si la persona se siente ya después de haber utilizado el producto, si desarrolla una dependencia o necesita, porque muchas personas piensan que lo necesitan, que pueden recurrir
necesitar más cantidad o a tomarse doble cantidad. O sea, en realidad las posibilidades son infinitas de peligro en lo que a mí respecta, por lo menos. Y yo creo que en la población de adultos mayores todavía pues aumentan más la situación, porque es con los medicamentos que se recetan, aprobados, etcétera, y puede haber una sobredosis, puede haber un mal manejo. Imagínense entonces con añadirle este elemento adicional de que puede tener pues una situación que ni siquiera se sabe cómo manejarse, ¿verdad? Así es que esa es mi mayor preocupación. En términos entonces, cuando hablamos de, cuando usted habla de productos artesanales, ¿qué quiere decir? O sea, que son productos que no son necesariamente hechos en una, por decir así, en una situación tipo farmacéutica, o es un producto que se puede hacer casero. Eso es lo que quiere decir artesanal. Básicamente incluye también eso, exacto, pero más bien, bueno, concesionarios esto que tienen para hacer y vender CBD y estos productos, pues se supone que estén reglamentados, ¿verdad? La reglamentación empieza desde que se siembra, ¿verdad? Hasta que se hace todo el proceso y llega al que va a vender el producto. Lo que pasa es que esto pues cuando empezó todo con el reglamento y con todas las de la ley, pues empezó bastante bien, pero de momento como que todo se ha salido del carril, ¿verdad? Y ahora pues es algo un poquito más difícil, no tiene tanto control, ¿verdad? Como para uno decir, pues voy a comprar esto o aquel bizcochito que me dan que tiene un poquito de, que lo que tiene CBD. ¿Entiendes? Pues no tengo esa seguridad porque no hay una supervisión como el FDA supervisa a la farmacéutica con los productos que nosotros consumimos. Eso, Sí, eso que es se bien han importante. ya de perspectiva, en términos de que cualquiera puede, como le digo, o sea, yo he escuchado personas que me dicen, sí, en el supermercado los venden. ¿Qué? O sea, que en realidad yo no sé cuán, ¿verdad? Disponible, cuál es la disponibilidad de esto para cualquiera. ¿Hay que tener una licencia para comprarlo? O sea, ¿cómo es que la persona Bueno, puede? originalmente, sí, originalmente en el reglamento aquí en Puerto Rico había que tener una licencia para todo, el que sembraba, el que estaba allá en la parte de agrícola, el que la distribuía a los concesionarios, el concesionario, el paciente tenía que estar certificado, pero Bueno, según lo que yo veo, ¿verdad? En mi oficina y con los pacientes, es que no, ellos compran esto en diferentes sitios y no tienen esa reglamentación que había a principio, ¿verdad? Que el paciente tenía que tener como una licencia para poder darle el medicamento. Una cosa importante, ¿verdad? Es que lo que llamamos la polifarmacia, el consumo de múltiples medicamentos de nuestros pacientes de mayor edad, yo le diría que básicamente, como en los pacientes que nosotros vemos, el mínimo de medicamentos que toman, muchas veces 5 o 6 medicamentos. ¿Ok? Y esos medicamentos, muchos de ellos, ya son medicamentos que interaccionan y el paciente se los sigue tomando porque se los siguen añadiendo a diferentes médicos, ¿verdad? Y a veces uno ve que están tomando medicamentos para la ansiedad, medicamentos entonces que pueden interaccionar con el medicamento de la ansiedad. O sea, tienen a veces 3 y 4 medicamentos recetados, ¿ok? No estamos hablando de esto, que pueden interferir. Si encima de eso, pues le añadimos entonces este tipo de factor, pues podemos tener pacientes que tengan bastantes problemas. así que muchas veces estos pacientes, como usted acaba de decir, si van a diferentes médicos, es muy posible con pues, la vida tan agitada que llevamos a veces, sí, porque yo me consta que se supone que uno identifique en un cuestionario qué medicamentos está tomando, etcétera, etcétera. O sea, que el médico deba saber, pero quién sabe, a lo mejor se me olvidó este o se me olvidó el otro, no lo puse ahí y vienen y me recetan otra cosa que puede interactuar. O sea, que realmente es bien peligroso y bien, pero bien importante que se sepa exactamente qué dosis, qué medicamento, cuán frecuente, etcétera. O sea, para que puedan
darle, o sea, es una responsabilidad enorme que el médico tiene al recetarle un medicamento. O sea, por lo menos, eso que dice Grisel, el farmacéutico pues tiene un rol importante y yo veo que sí lo ejercen, ¿entiendes? A veces uno hace una receta, aunque nosotros siempre hacemos una lista de lo que estás tomando, ¿verdad? Y obviamente no le vamos a dar algo que interaccione con lo que toma, pero a veces el paciente, como dice, se le olvidó que estaba tomando tal cosa, pero cuando llega al farmacéutico, si va a la misma farmacia que el farmacéutico abre el récord de ese paciente, te va a llamar al médico y le va a decir, doctor, es que chequeese porque este paciente está bien, está tomando esto. O sea que por lo menos ahí eso, ¿entiendes? Pero con estos productos, ¿verdad? De CBD que pueden tener THC, pues es otra cosa, ¿verdad? Ya ahí no, ya ahí nadie, quizás el paciente no le dice a nadie que está tomando, que está usando este tipo de productos. Posiblemente no, y no lo va a ir a comprar el doctor en la misma farmacia donde compra los otros medicamentos, seguramente. Ah, claro, exacto. Así que realmente es un peligro mayor, porque ese farmacéutico que está haciendo ¿verdad? Cumpliendo con su deber, identificando esa posible interacción, no va a saber que esa persona fue a un dispensario o Exacto. que podía obtener este tipo de medicamentos y, como dije, hasta en el supermercado. Así que esa es mi preocupación enorme. Doctor, en términos, nos quedan 5 minutitos, que habló sobre la dosis y sobre la metodología de este tipo de medicamentos. ¿Cómo se toma? ¿Pastillas, en aceite? Ya habló de los productos artesanales. ¿Cómo se usa este medicamento? Bueno, se usan en gotas, ¿verdad? Se usan en comestibles, ¿verdad? Que es de lo más que yo veo que el paciente usa, en los aceites, ¿verdad? Básicamente es en ungüentos, ¿okay? Tópico. Esa es la forma que más nosotros vemos como los pacientes en la comunidad utilizan el producto. ¿Entiendes? No veo, tengo conocimiento o que haya muchos pacientes utilizándolo en tabletas, en pastillas. No, la mayor parte de las veces son productos tipo como aceite, ¿ok? Que lo consumen. Sí, que son más bien para aliviar el dolor tópicamente, posiblemente. Tópicamente, pero que también lo usan en gota, o sea, lo usan sistémico, pero es más líquido, ¿verdad? Como un aceite. Ok. Así es que ese sería mayormente el modo de utilizarse. Bueno, quiero decirles a las personas que nos escucharon durante el día de hoy que pueden repetir este programa cuantas veces deseen, compartirlo. Lo compartimos desde el lunes en la página de la Fundación, www.fundacionfer.org, en nuestro canal de YouTube y una vez que terminemos hoy en la página de Facebook, para que lo puedan analizar y compartir y cualquier duda que tengan, aclararla, que es nuestro mayor propósito, educar a los pacientes. Antes de despedirme, quiero que el doctor nos diga sus últimas recomendaciones, doctor, con relación a este tema tan candente. Ok. Bueno, yo mi mayor recomendación es que el paciente que lo está usando, que se lo notifique a su médico, ¿entiendes? O sea, que se lo diga, si le puede llevar el producto que está usando, ¿verdad? Los componentes o la concentración que tiene. Pues yo creo que eso sería bien importante, que el paciente ¿verdad? No lo esconda, ¿verdad? Que sienta que el médico lo va a, ¿verdad? A dar una reprimenda por eso. Entiendo que no, ¿entiendes? No es nuestro labor eso, sino es más educar al paciente, ¿verdad? Educarlo y decirle, ¿verdad? Las posibles consecuencias que puede haber, ¿verdad? El mucho desconocimiento que hay porque no hay estudios todavía, ¿verdad? Científicos que nos den una data como para hacer la ciencia como la debemos hacer y la estamos haciendo con otros medicamentos que ya, ¿verdad? Sí están en el mercado. Así que esa es mi mayor recomendación, es que el paciente se lo exponga al profesional de la salud y si acaso al farmacéutico también.
para que estén al tanto de lo que está pasando. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Le damos, de verdad, como siempre, nuestro agradecimiento por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa y esperamos que vengan nuevamente el próximo sábado a las 8:30 y estén con nosotros a través de las ondas de Radio Isla 1320 y todas sus plataformas. Mi nombre es Grisel Lugo y les deseo un excelente día. Gracias por estar. Buenos días. Gracias, doctor.